vamos a ir para Rosario y para hablar de lo que está pasando con la bajante histórica del río Paraná, tema que ya conversamos en reiteradas oportunidades aquí en IP Noticias. Claro, es un tema que tiene que ver y que genera preocupación, producto del cambio climático que todos los países del mundo están discutiendo en este momento en Glasgow y aún no llegan a ponerse de acuerdo. Pero a partir de esta bajante histórica, lo que se descubrió es lo que estás observando en este momento en pantalla. Más de 100 caños y de afluentes cloacales, también de residuos tóxicos por parte de empresas que se construyeron de forma ilegal y que quedaron al descubierto justamente porque bajó el caudal del río. Existen cerca de 75 vertientes industriales y 25 cloacales. Y todo esto es producto de una investigación, un informe que elaboró el Instituto de Soberanía de la provincia de Santa Fe, que está encabezado por el diputado provincial Carlos Delfrade, además titular del Instituto de Soberanía. Carlos Delfrade está en línea en este momento para conversar con nosotros. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Martín Bustamante te saluda. Hola Martín, un gusto. Gracias por este contacto. Bueno, lo mismo digo. La verdad que preocupante lo que pudieron demostrar con este informe. ¿Pudieron tomar contacto con las autoridades para que les den algún tipo de respuesta por lo que está pasando con este tipo de conexiones totalmente ilegales? Sí, nosotros en realidad venimos con este tema desde creo que antes que vos nacieras, por cómo te veo. Ya por 1987, Martín, nosotros hicimos un informe porque se había formado en aquel año una intermunicipal de medio ambiente que iba desde Villa Constitución hasta Puerto San Martín, con Rosario como corazón, una franja de 100 kilómetros, 1987. Ese fue el primero y último informe, porque se disolvió la comisión, porque... Estás escuchando, son truenos de fondo, ¿eh? Ah, mirá. Lo estábamos contando hace un ratito, que llegaba la tormenta a Santa Fe, a Rosario, y bueno, allí ya nos estás dando la primicia, Carlos. Sí, furibundo el trueno. Bueno, lo cierto es que desde 1987, todos esos chorizos, como se llamaban entonces, esos caños, venían contaminando el Paraná y parece ser que no ha cambiado absolutamente nada. Es más, las imágenes que vos recién pasabas, eso negro con la fábrica militar Fray Luis Beltrán, que el otro día nos explicaban que ellos están haciendo tratamientos, pero evidentemente esa marca que queda ahí en la barranca está diciendo que es algo muy distinto al agua que está en el río Paraná. También eso que vemos en el frasco. Exactamente, pero el problema serio es que acá hay dos estados, la provincia de Santa Fe por un lado y la Argentina por el otro, que no pueden o no quieren hacer respetar las leyes que tienen que ver con el cuidado del ambiente y especialmente la biodiversidad del río Paraná. Este es un problema porque claramente las empresas se ponen por encima de los gobiernos, tanto provincial como nacional, y agreden aún más al ya muy agredido río Paraná, porque esto de la bajante también tiene que ver con algo que están haciendo en Brasil, que es el talado del 18% del Amazonas y tiene consecuencia en que ya no hay tanta humedad ni ríos voladores, como dicen los ecologistas, que alimentan el río en su origen. Así que este es un problema muy serio. La contaminación que midió el Instituto de Soberanía, que está liderado por la doctora Marianela Escoco, es que allí hay por lo menos entre 5 y 10 veces más de contaminación que lo que debería permitirse en las aguas del Paraná. Así que ojalá que el gobierno nacional y el gobierno provincial despierten frente a este grado de contaminación. Lo que ustedes registraron, Carlos, se ve a simple vista en las imágenes que estamos visualizando en este momento. Sí, cuando pasás... Lo ves, es como... Sí, no, cuando pasás con una lancha y con un bote lo ves. Lo ves directamente. Claro, ¿Y en qué consistió el informe que llevaron adelante ustedes? Esto en el registro de cuántos caños había, cuál era en definitiva lo que se tiraba allí, el material. Nosotros analizar una treintena de ellos, hicimos mucho sobre las empresas. Imagínate que allí están las empresas que generalmente están exportando el 75% de la riqueza argentina, la mayoría son multinacionales, y se constituyen en terceros estados, algo que nosotros habíamos visto en San Juan con la Barrick Gold, pasa también con estas empresas. Por eso me parece que es fundamental cuidar la soberanía ambiental, porque eso después trae problemas, no solamente para lo ambiental, sino también para la salud humana. Imagínate
que muy cerquita de allí están las plantas potabilizadoras de agua por donde la gente, más de 1 millón de habitantes, hacen uso nada más y nada menos que del agua potable para su vida cotidiana. Carlos, repito un poco la pregunta porque algo lo contaste recién, pero me gustaría que quede más claro todavía. Sí. ¿Qué pasa con los controles? Porque hay, aunque sea un nivel, un umbral mínimo de control por parte de las autoridades. En octubre de este año, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe sacó una resolución, la número 284. Sí. En esa resolución lo que dice es que solamente tienen control del impacto ambiental complementario, que es lo que se debe hacer cada 2 años sobre estas empresas, solamente tienen el control del 1%. Claro, imposible. Es imposible. Claro, es entonces, muy complicado. Frente a esa situación, claro, porque después se bate el parche en defensa del ambiente, el ecologismo, esto que vos marcabas sobre lo que está pasando en Glasgow, pero eso es la palabra. Después, el tamaño del presupuesto que define el verdadero tamaño de la importancia que le da la política a los temas, termina siendo ínfimo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Todo lo que tiene que ver con el ambiente es el 0,11% del presupuesto. Entonces, ese número tan raquítico es el verdadero tamaño de la importancia política que se le da al ambiente. Muy lejos de todo lo que significa el cacareo sobre la supuesta preocupación ambiental. Bueno, frente a estos tóxicos que se vierten sobre el río Paraná, sí. ¿qué capacidad tiene el río de autodepurarse? Siempre se trató justamente de decir que el río Paraná, con su fenomenal volumen de agua que siempre transmitía, lo podía hacer tranquilamente. Ahora la cosa se ha complicado porque no solamente estamos en el 3er año consecutivo de bajante, sino que vamos a ir a un 4.º año de bajante consecutiva, así que los problemas van a ser muy serios. De hecho, lo que también estamos viendo es que empiezan a peligrar ciertas especies que tienen que ver con la fauna itícola del Paraná, y lo que vos estás viendo también es el otro problema, el serio problema que ha generado el sobredragado en el Paraná, que es el desmoronamiento de muchas de esas barrancas. Imagínate que nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos 700 kilómetros de costas del Paraná, sí. Y es absolutamente imprescindible tratar de darle un cuidado a esta cuestión, porque, insisto, esto va a afectar la salud de mucha gente. O sea, mientras menos caudal, menos capacidad hay de autodepuración. Por allí viene el inconveniente. Otro de los temas que leía en el informe que me parece muy interesante tiene que ver con el crecimiento de la población, un crecimiento exponencial que se mide en el largo plazo, ¿no? Desde 1920 hasta la actualidad, hablamos de 100 años. Pero eso también marca una diferencia con respecto a cómo es el tratamiento de los residuos, sobre todo cloacales, y cómo es esa relación con el río. ¿Cómo evaluás ese crecimiento y ese salto demográfico que se da? Acá hay un trabajo muy bueno que está haciendo la gente de Aguas de Santa Fe, que es la empresa que antes llamaba la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, sí. Pero igualmente, cuando vos lo ves por el aire, yo lo que te quería contar antes también es que cuando vos haces el paso aéreo... Ah, claro, que también hicieron eso, ¿cierto? Claro, nosotros en agosto de este año lo hicimos, y es impactante la paleta multicolor que se dibuja en el Paraná cuando ve la desembocadura de los 2 arroyos que limita Rosario hacia el norte, el arroyo Ludueña, y hacia el sur, que es el arroyo Saladillo, y te encontrás con colores totalmente diferentes. Y esos son residuos de los hogares, de las casas familiares que están tratados, pero que igualmente merecen un mayor tratamiento. Para mí la clave está en que estas cosas ocurren, primero por la impunidad de las grandes empresas, y en segundo porque los gobiernos terminan generando muy poco dinero a todo lo que tiene que ver con el control ambiental. Lo que está viendo son restos de sangre que tiene que ver con un yacimiento apícola que está por allí. Justo te iba a preguntar eso, ¿qué resultados les dieron las muestras que tomaron? De mucha contaminación, sustancias coliformes, cólicos, distintas cuestiones, está a veces hasta 10 veces superior a lo permitido por la ley. Esto es lo que nosotros marcamos en ese informe, y me parece que, insisto, es una buena señal para saber que ese desprecio por el ambiente tiene que ver primero con lo que creen que tienen impunidad absoluta las grandes empresas, pero por el otro lado lo que vos estás señalando, Martín, hasta dónde los gobiernos, representantes de los estados, que supuestamente son los abogados del pueblo, porque es la representación legal del pueblo,
hacen control sobre la cuestión ambiental. Eso está en duda. Tuvimos respuestas todavía sobre estos pedidos de informe, pero ya esa resolución de alguna manera responde. Solamente se controla al 1% de las empresas y eso es bajísimo. El derecho de acceso a la información pública en materia ambiental y en general el derecho de acceso a la información pública es ley en nuestro país, es un derecho internacional, incluso uno de los derechos humanos internacionales reconocidos por la propia Comisión, por la propia Convención Americana de Derechos Humanos. ¿En qué medida pensás que se cumple ese derecho, no solo para tu caso, que sos un diputado provincial, sino para cualquier ciudadano o ciudadana que quiera preguntar qué pasa con un bien común como es el río Paraná? En la provincia tenemos un problema, todavía no hay ley de derecho de acceso a la información. Se presentó 8 veces en la Cámara de Diputados de la provincia y después en el Senado no se aprueba. La provincia tiene ciertos nichos absolutamente conservadores y genera esto, que por ejemplo la ciudadana y el ciudadano santafesino tienen derecho a la información pública. Igualmente hay que aplicarlo, hay una ley provincial que es la ley 10.000 de intereses difusos, pero lo que es indispensable es que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático inmediatamente, o por lo menos en los próximos días, salga a decir lo que tiene que hacer con respecto a todo esto, porque es verdaderamente alarmante. Insisto, las tomas de agua para que después la gente tome agua en sus casas sale de muy cerquita de todos estos lugares que nosotros hemos mostrado con estos informes. Para cerrar, ayúdame un poco, te pido, Carlos. Sí. Quiero nombrar a las empresas, o algunas de las empresas, porque son reconocidas. Asindar, sí. ADM. Asindar Villa Constitución. Asindar Villa Constitución. Dreyfus, Sí. Cargill. Sí. Cargill, COFCO. Action Energy, Argentina, YPF. Claro, YPF, claro. Fábrica Militar, como habíamos dicho anteriormente. Después tenés Bunge, tenés Renova, que es del grupo Vicentín, que es una de las empresas que además tiene un aeropuerto privado y que si vos pasás por arriba hasta te pueden llegar a tirar. Una cosa increíble, cómo se manejan como si fuera un estado paralelo e independiente dentro del propio estado de la provincia de Santa Fe y dentro del propio estado de la Argentina. Eso es la impunidad que se han sabido construir en todos estos años. Todas esas grandes empresas facturan miles de pesos por minuto. No pagan ingresos brutos en la provincia de Santa Fe por un artículo que es el 126 de la Constitución Nacional, pero además te contaminan con una gran impunidad. Y muchas veces, como lo hacen con las exportaciones, por declaración jurada te dicen cuáles son los residuos que le tiran, tanto al aire como al río Paraná. Carlos, te agradecemos muchísimo por esta información, por este informe, por esta protección de los bienes comunes, algo indispensable, algo básico, fundamental, que no deberíamos ni discutirlo directamente, pero bueno, esta es la situación en la que estamos, lamentablemente, y por eso es muy importante el trabajo que están llevando adelante. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Y esperemos que la tormenta pase de la mejor manera, ¿eh? Allí nos estaba contando Carlos del Frade, el diputado provincial de la provincia de Santa Fe, que ya estaba escuchando los truenos. Les contamos cuando comenzó el programa.